Diálogos del pensamiento. ¿Qué puede significar más estar junto a la juventud con una clara conciencia revolucionaria que no solamente se siente comprometida en una línea ideológica, política o en una causa? Para conducir un pueblo, la primera condición es que uno haya salido del pueblo. Sistema Universitario de Radio presenta Diálogos del Pensamiento, un lugar de encuentro para las ciencias sociales y humanas. Reflexión, sociedad, investigación, política, análisis, lenguas, debate, historia. Bienvenidos a Diálogos del Pensamiento, el programa radiofónico del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Hola, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en estos Diálogos del Pensamiento. Estamos listos para dar aquí continuidad a esta diada que comenzamos el sábado anterior acerca de la agenda del nuevo gobierno. Bueno, en el sábado pasado, si nos escucharon, estuvimos destacando la agenda del gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador. El día de hoy pues queremos también retomar esto, pero pues relacionarlo con la agenda estatal. Para ello, bueno, enseguida les presento a quien nos acompaña el día de hoy. Antes, como siempre, quiero agradecer a todo el público que nos acompaña. Perdón. Quiero agradecer al equipo detrás de esta producción, en la coordinación al maestro Ángel Florido y al maestro Ramón Gómez, en la producción a Fabián Robles, a Luz Cuellar y en los controles a Luis Tepuri, que anda por acá con nosotros. Mi nombre es Almendra Orozco y aquí a mi lado también en estos micrófonos Ramón Gómez. ¿Cómo estás, Ramón? Hola, Almendra. En efecto, dándole seguimiento y cierre a una diada en que hemos, como tal y como lo señalabas, charlando con nuestros invitados y con nuestra audiencia acerca de la agenda del gobierno federal y hoy en particular vinculándola con lo que está ocurriendo en nuestro estado. Y para ello, tal y como señalabas, tenemos a alguien a quien ustedes ya conocen. Esa es su casa. Estamos hablando del doctor Jaime Tamayo. Jaime Tamayo es doctor en Ciencias Sociales por nuestra universidad, es investigador del Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales y sus líneas de investigación, Estado, Sistema Político y Movimientos Sociales en México y en Europa. Jaime, bienvenido a tu casa, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Ramón, muchas gracias, Almendrita, un gusto estar aquí de nuevo con ustedes. Pues sí, ya es de casa. Nos encanta que nos pueda acompañar, doctor, a analizar estos temas sin duda importantes para la vida diaria aquí, en lo que nos va a tocar en los próximos 6 años. Pues para arrancar, iniciemos escuchando nuestra primer producción y enseguida regresamos. Ideograma. La tensión que ha caracterizado la relación entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador jalisciense Enrique Alfaro se ha agravado en los últimos días. A pesar del conato de cordialidad que había prevalecido durante los primeros 20 días del problema del desabasto de combustibles en Jalisco, este sufrió un vuelco a principios de esta semana. En declaraciones recientes, el gobernador del estado fijó un plazo de 48 horas para que el gobierno federal proporcione información relativa a la solución a este asunto. Advierte que, de no haber respuesta de la presidencia, convocará a la sociedad civil, particularmente a las cúpulas empresariales, sector educativo y hasta eclesiástico, a tomar medidas a tono con la situación de crisis. En el pasado, 3 hechos han puesto de relieve las diferencias entre ambos representantes, tales como la designación de Carlos Lomelí para fungir como superdelegado del estado de Jalisco, figura que responde a las modificaciones de ley orgánica de la Administración Pública Federal que permiten la concentración de funciones en Hacienda y en las nuevas Secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana y en la de Bienestar. Otro roce se suscitó en torno al Pacto Federal y el presupuesto para este año, en el que Alfaro afirmó que en la asignación financiera se habían ignorado los intereses del Estado y de sus municipios. Y por último, debe tenerse en cuenta el conflicto por el presupuesto federal para terminar la línea 3 del tren ligero y comenzar la construcción de la línea 4. Los desacuerdos, los desentendimientos, las llamadas provocaciones, las polémicas mediáticas parecen estarse constituyendo en el marco de la relación entre ambos mandatarios y en detrimento de la puesta en marcha de políticas de negociación. Las diferencias entre ambos personajes se deben conjugar además con un tenso escenario internacional que presenta evidencias fehacientes del resurgimiento de la derecha y del intervencionismo estadounidense en la región.
lo que alimenta la incertidumbre, el miedo, el rechazo y la violencia entre la población. ¿Qué es lo que subyace en el conflicto entre los diferentes órdenes de gobierno? ¿Cuáles son las implicaciones de los temas más ríspidos y qué posible horizonte se vislumbra? Bueno, pues aquí la editorial nos dibuja un resumen un poco de cómo han estado las relaciones. Doctor, ¿usted qué opina? ¿Están en disputa estas dos agendas? ¿Cómo ve usted el escenario que se ha presentado? Bueno, mira, primero yo te diría que aunque no es un proyecto que pudiera decirse, ya no digo ni siquiera ya terminado, sino más o menos estructurado, sino apenas bosquejado, lo que se ha denominado la cuarta transformación, creo que sí da alguna idea de hacia dónde se va y que además de alguna manera también puede entenderse a partir de lo que hizo López Obrador también cuando fue jefe de gobierno del Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Y digo esto porque ahí sí se ve, por ejemplo, elementos que nos ayudan a tener claro que López Obrador, por supuesto, lamentablemente no es un Chávez, ojalá lo fuera, porque su nivel de transformación, pues en principio, es mucho más limitada, pero sí es un político que tiene un proyecto social y que tiene un proyecto, de alguna manera, por lo menos en algunos sentidos, anti-neoliberal. Eso queda claro por las acciones que se han empezado a tomar. Me parece que hay 4 o 5 que son muy claras, algunas son simbólicas, otras son de cierta mayor trascendencia. Podríamos señalar el caso de la cancelación del nuevo aeropuerto, que representaba los intereses de un sector que concentra la gran riqueza de este país y que formaba parte prácticamente del bloque gobernante en el gobierno de Peña Nieto y desde antes, ¿no? También con Calderón y en menor medida, pero también con Fox. Entonces esto es un asunto más que simbólico, pero muy importante porque evita que se estén dilapidando recursos públicos para enriquecer más a los que ya son los hombres más ricos de México. Pero además, no se permitió López Obrador caer en el chantaje al que se le quiso someter cuando decían, es que ya se invirtió tanto y se va a perder si no se continúa, y además lo van a demandar, etcétera. Es decir, era un chantaje que si una obra que inició Peña Nieto no fue capaz de acabarla, pues entonces, ¿por qué López Obrador le iba a dar continuidad a algo que él sabía que estaba desde un principio mal planteado, pero que además esa es la otra parte que generalmente no se menciona porque todo se quiere ver de manera meramente económica, es que el nuevo aeropuerto dañaba de manera muy importante, eso es lo que habría que resaltar, la ecología y de la zona y sobre todo el agua. Hay que recordar que la Ciudad de México está asentada en un lago, que es el lago de Texcoco, en donde se iba a hacer el nuevo aeropuerto, y este lago ha sido desecado y se trató de alguna manera, en algún momento se ha recuperado un poco, pero con el proyecto pues prácticamente se iba a acabar, ¿no? Y esto traería una serie de consecuencias que no voy a extenderme porque no es el caso, sobre los habitantes de la Ciudad de México y por supuesto pues de los más inmediatos a la zona. Ese es un elemento. Otro que me parece muy importante, por ejemplo, es que, por un lado, su política de austeridad que se marcó en el enfrentamiento con un poder judicial corrupto, profundamente corrupto, porque no podemos explicar que en este país el 99.7 de los delitos denunciados no terminan con sanción, y eso habla del poder judicial, pero que cobraban salarios multimillonarios en cierto sentido. Entonces, esto marcó de alguna manera el sentido austero, republicano, de López Obrador. Y aquí hay que diferenciar este tipo de austeridad a la austeridad neoliberal. La austeridad neoliberal se va por el recorte del personal, de los trabajadores,
la bajada de salarios, como fue con Carlos de Salinas y de ahí para adelante, con Miguel de la Madrid, pero con precisamente Salinas, que era el secretario de Hacienda, hizo recortes muy importantes de trabajadores de base del sector público. Y acá es precisamente recortar los gastos suntuarios, los excesos en los salarios y compactar aquellas áreas que son repetitivas, etcétera. Entonces es otro sentido. Me parece que eso fue muy importante, el enfrentamiento con el Poder Judicial, pero en general el asumir una política de austeridad que yo llamaría pues republicana en ese sentido y no neoliberal, por lo menos si no podemos darle un sentido más completo, pero por lo menos hasta ahí podríamos ir. Otro elemento muy importante es la política social. Una que destaca es el aumento del salario mínimo, que es bastante mayor a la inflación. En México el salario mínimo llegó a ser en su momento más alto en 1975 con Luis Echeverría, y cuando sale el gerente de los Estados Unidos en México, este señor Peña Nieto, el salario estaba al 20% de lo que se recibía en la época de Echeverría, ¿sí? Entonces es un proceso de recuperación que sigue siendo limitada la propuesta de López Obrador, que pretende doblarla, incluso aunque lo triplicara, no llegaríamos siquiera a ese salario, pero obviamente es un proceso de recuperación, ¿no?, importante. Y bueno, hay que decir, en la época de Echeverría además era un salario que iba más allá del que se percibía nominalmente, porque había una serie de políticas de subsidios que beneficiaban a las clases populares. Por ejemplo, el subsidio de la tortilla, el subsidio al alimento popular con la CONASUPO, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, en el caso de, de López Obrador, él ha planteado ya un elemento que puede apuntar hacia allá cuando está unificando algunas dependencias de esta naturaleza y creando condiciones para la producción agrícola primaria, en lo que él llama la seguridad alimentaria mexicana, que a mí me gustaría más concebirla como la soberanía alimentaria mexicana. Pero bueno, su propuesta va por ahí y esto tendrá una repercusión. Y hablando de política social, también el incremento muy importante en este tipo de apoyos económicos que se venían dando a las personas mayores y que se subió más del doble, ¿sí? Y ahora se hizo de carácter universal, que eso es lo más importante, la universalidad de los derechos, y esto viene a ser un poco lo que en otros países se ha venido planteando como la renta básica. Claro, en este caso esta va a ser solamente para las personas mayores, que son las que están en una situación de mayor fragilidad y riesgos, ¿no? Entonces me parece muy importante la cuestión de las becas a los jóvenes que estudian, que también son de situaciones económicas difíciles, y a los que tienen alguna discapacidad. Entonces me parece que esas políticas sociales están marcando mucho el concepto de la política de López Obrador. El asunto también de la corrupción. Hoy hemos venido viviendo un periodo en el que la gente se ha sentido afectada, aquellos que poseen carros, por hacer largas colas para conseguir gasolina, algunos que no han podido tomar gasolina, etcétera. Pero sin embargo, fíjate, esto es lo más importante, la gran mayoría de los mexicanos, con o sin carro, apoyaron esta medida. Y la popularidad de López Obrador se fue para arriba. López Obrador solamente tiene una popularidad comparada a la de Putin, ¿sí? Que bueno, es otro caso excepcional que tiene, yo diría que es el estadista más importante, si no es que el único realmente de carácter internacional, en el caso de Putin. Pero López Obrador, estas acciones que las han querido utilizar para golpearlo, lo fortalecieron, porque dieron muestra precisamente de que estaba dispuesto a llevar a una acción sin tener ningún miramiento y con riesgo propio de su vida. Y por otro lado, bueno, yo te cerraría en este segmento diciendo, en el caso de Jalisco se habla de la refundación. Yo no he visto nada, así como te digo, López Obrador tenía un antecedente, yo te puedo decir, el hoy gobernador de Jalisco, cuando fue presidente municipal de Guadalajara, pues yo no encuentro elementos para hablar de una refundación de Guadalajara o algo parecido que pudiera expresarse luego a nivel estatal.
Y bueno, luego podemos seguir hablando un poco más de esto. Sí, en el siguiente bloque hablaremos del proyecto a partir de las propuestas, ¿no?, de campaña de Alfaro, y bueno, ver hasta el momento qué tipo de acciones ha hecho. Pues vamos a ir a nuestro primer corte. Les recordamos, nuestros teléfonos están abiertos para sus comentarios: 31 34 22 22, extensiones de la 12-801 a la 12-803. Aprovechen y además de saludarnos, pues apúntense para la rifa de libros sobre ciencias sociales editados por nuestro centro universitario. Regresamos. Diálogos del Pensamiento, el programa radiofónico del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Regresamos. Parafraseando. Uno de los problemas más sentidos por la población es, sin duda, el de la seguridad. Como parte de su estrategia en este sentido, el gobernador estatal Enrique Alfaro aseguró que hablar con la verdad es el principio básico. De acuerdo con el ingeniero, la Fiscalía Estatal de la anterior administración no reportó al Sistema Nacional de Seguridad Pública cerca del 30% de los delitos denunciados. En este contexto, no solo ha asegurado el descenso de los crímenes, sino que incluso ha negado la escalada de violencia que informan los medios y los ha culpado de generar una campaña de zozobra y miedo entre los jaliscienses. Sin embargo, con todo y sus proclamados avances en la materia, el promedio mensual de delitos bajo su administración sigue siendo apabullante, con 12.238, al igual que los 8 homicidios dolosos al día reportados, de los cuales el 14% corresponden a asesinatos cometidos contra mujeres. A este respecto, el fiscal general, Gerardo Octavio Solís Gómez, afirmó que estos están relacionados tanto con el aumento de los puntos de venta de droga como con el número de personas que se dedican a esta actividad ilícita. Precisamente uno de los objetivos de la Agenda para la Protección en el Estado, en conjunto con la Secretaría de Seguridad Pública Federal, tiene como meta preliminar bajar los homicidios dolosos entre 30 y 50% durante los primeros 3 años. El gobierno estatal aclara que la reducción ha sido en relación con los delitos patrimoniales, en los que se puede apreciar durante el último mes del 2018 una reducción del 17% en robo a persona, 19% en robo a negocio y 48% en vehículos de carga pesada. Aunque desafortunadamente no podemos incluir en las buenas nuevas el robo a cuentavientes y a bancos, que prácticamente se han duplicado. Jaime Almendra, estamos pues escuchando cifras, en este caso alusivas a delitos y crímenes, pero me es imposible no remitirme, Jaime, a lo que comentabas en el bloque anterior. Es decir, apenas un 3% de los delitos cometidos a nivel nacional terminan en sentencia, ¿no? No 3%, punto 3%. Hablabas del 99.7. Se calcula que 1 de cada 260 delitos más o menos. Y bueno, quisiera contextualizar esto, Jaime Almendra, en lo que aquí se ha dado en llamar la refundación de Jalisco frente a un proyecto del gobierno federal, de una cuarta transformación. ¿Qué paralelos podríamos encontrar, si los hay, entre un proyecto y otro? Bueno, yo creo que es el primer desencuentro, es que no se puede hablar ni siquiera de paralelos, porque la famosa refundación de Jalisco, pues creo que nadie conoce, al menos nadie en los medios o en la academia o en la sociedad, ¿qué es eso? ¿Sí? No hay tal vez está en la mente de algunos de los que rodean al gobernador, pero no hay un programa, no hay un proyecto, no hay un bosquejo de ideas siquiera. Lo que sí te puedo decir es que no hay antecedentes tampoco que pudieran decir, mira, él por su trayectoria política, como presidente municipal de Guadalajara o incluso en Tlajomulco, que ahí sería un caso pues muy diferente, ¿no? Pues es otro tipo de situación. Dejó apuntado esto que nos puede dar idea hacia dónde va. Yo no lo veo por ningún lado. Y lo que sí te puedo decir es que si hubiera una refundación, a mí me asustaría por las características de los personajes que se ha rodeado. Tenemos un gobierno
que estructura en buena medida por sus funcionarios, por lo menos la mitad son claramente de una orientación conservadora y muy conservadora. Y a algunos realmente me parece escandaloso, ni siquiera el gobierno de Emilio González Márquez, un hombre tan conservador y tan identificado con la Iglesia Católica, no fue, digamos, no se atrevió, no se propuso llevar a la Secretaría de Educación a un personaje, por ejemplo, en este caso, vinculado al Opus Dei. Y no hablamos de un egresado de la Universidad Panamericana, hablamos de un funcionario de la Universidad Panamericana, de una gente que se conoce, que pertenece al círculo cerrado de los, se habla de que es incluso supernumerario, del Opus Dei. Y bueno, yo creo que eso nos muestra hacia dónde puede ir, si existe una refundación, hacia dónde podría ir, ¿no? Evidentemente, pues yo creo que es fundamental conservar el Estado laico, es una garantía mínima para cualquier democracia, y esto pues abre una interrogación muy fuerte de qué sería la famosa refundación. Y si vemos algunos otros, vemos la presencia precisamente de personajes vinculados a gobiernos anteriores, precisamente de corte conservador, particularmente del PAN. Hace rato se hablaba del asunto de la seguridad. No he escuchado yo, no conozco un proyecto que muestre grandes cambios en la política de seguridad, pero lo que sí veo es un fiscal que viene de un gobierno panista, y que además, en este caso, un fiscal que fue señalado como un violador de derechos humanos, el que mandó golpear y encerrar a los muchachos que protestaban en aquella cumbre, los famosos globalifóbicos, que bueno, a lo mejor llegaron a cometer algunos excesos en sus protestas, y que bueno, habrá que, siempre hay medidas de controlar esto sin tener que caer en lo que se cayó, y todavía después tenerlos presos durante un periodo muy prolongado. Es decir, un poco un esquema incluso que salía de la política a nivel federal, profundamente, digamos, grave, en el sentido de criminalizar a la protesta social, ¿no? Algo que ya en el gobierno de Peña Nieto pues fue clarísimo, pero allí con entonces procurador, pues ya vivimos esta situación. Entonces, si esto está apuntando hacia dónde va la refundación en materia de seguridad, yo creo que la seguridad tiene que ver con otras cosas que no es la represión política. A mí sí me preocupa mucho la represión política. Me parece que un hombre duro, un hombre que pueda actuar con un estricto apego a derecho, etcétera, pues a lo mejor puede ser una opción en términos de seguridad, pero no en materia de persecución política, ¿sí? Entonces, en este sentido, él tiene ese antecedente, es su única medallita, pero una medallita negra, ¿no? Entonces, eso, digamos, es otro elemento. Y por otro lado, este asunto de los llamados desencuentros, pues a mí me da la impresión, y por pláticas con algunas gentes que tienen cierta, tienen, digamos, cercanía con este grupo que rodea al gobernador, te puedo decir que a mí la impresión que tengo es que el gobernador está ya en campaña para ser el candidato a la presidencia por parte de la oposición de la derecha. Yo más de alguna ocasión he pensado y lo he dicho, me recuerda mucho a Capriles, ese gobernador en Venezuela que se convirtió en el símbolo, digamos, de la oposición derechista, que participó en aquel golpe de Estado contra Chávez incluso, que fue candidato contra Chávez, a la muerte de Chávez fue candidato contra Maduro, y que siempre su discurso era para unificar el conjunto de la oposición de derecha frente a Chávez y al bolivarismo. En el caso de México, pues yo veo que desde un principio se ha posicionado o intentado posicionarse, porque hay otras figuras, digamos, que con más moderación, pero también quizás proyectando una imagen más consistente también en eso, pueden ser las figuras que aglutinen a la oposición, por ejemplo, Javier Corral de Chihuahua, ¿no? Pero me parece que va más por allá todo este discurso federalista,
cuando pues, yo no le conocía al actual gobernador un discurso federalista, todo este asunto en la cuestión de la gasolina, que bueno, pareciera que buscaba ser el representante del descontento que se generaría por la falta de gasolina, que como dije resultó al revés, ¿no? Es decir, se fortaleció la imagen de López Obrador, ahí están las encuestas, de manera pues que yo lo que veo hasta ahorita es una serie de acciones más orientadas a una proyección nacional de un abanderado del anti-López Obradorismo que a una construcción de un proyecto local propio que pueda compaginar o no con el proyecto nacional. En México ha existido mucho este tipo de cosas, ¿no? Es decir, en el proceso después de la Revolución, por ejemplo, tenemos personajes que se plantearon el socialismo en un estado, como fue Carrillo Puerto durante el gobierno de Obregón, o Zuno, con una política radical, no exactamente socialista, pero con un matiz social muy fuerte, o teníamos a Tejeda en Veracruz, en fin, personajes que tuvieron su propia política y que se acompañó o a veces riñó con la política federal, pero tenía un proyecto claro, ¿no? Es decir, Mújica, bueno, terminó un enfrentamiento con Obregón, por ejemplo, ¿no? Pero en realidad yo aquí no veo eso, es decir, veo enfrentamiento, pero no veo contraposición de proyectos, porque me queda claro que el de López Obrador es un proyecto en proceso de construcción que tiene algunos ejes clarísimos que mencionamos en el segmento anterior, y en el caso de Jalisco yo no veo más que indicios, como digo, incluso un poco preocupantes por los personajes que forman parte de su gobierno, pero yo no veo nada que nos hable realmente de una refundación, es decir, lo que significaría esto, ¿verdad? Excepto una promoción, una autopromoción por una eventual candidatura. Eso sí es lo que veo, más bien, una candidatura presidencial 6 años antes. Pues estamos charlando con Jaime Tamayo. Sí, y pues vamos a ir a nuestro siguiente corte. Les recordamos nuestros teléfonos 31 34 22 22, extensiones de la 12801 a la 12803. Pues comuníquense con nosotros, déjenos sus comentarios sobre el tema, qué opinan ustedes de estos dos proyectos, cuál han visto más claro o pues cuáles implicaciones pues les han gustado menos, lo que nos quieran compartir y también apuntarse por nuestro paquete de libros sobre ciencias sociales. Enseguida regresamos. Diálogos del Pensamiento, el espacio de las ciencias sociales y humanidades. Continuamos. Parafraseando. Siendo un estado que ocupa el segundo lugar nacional en desaparición de mujeres y una de las 5 entidades en las que más se les violenta, sin mencionar el aumento de los feminicidios, no sorprende que uno de los puntos más controvertidos de la agenda del gobernador Enrique Alfaro fuera la de género, al proponer de manera unilateral la transformación del Instituto Jalisciense de las Mujeres, con autonomía patrimonial y de gestión para definir políticas y acciones de gobierno, en una secretaría, es decir, convirtiéndola en una oficina de segundo nivel. Los avances que en la materia se han dado en nuestra entidad, como la declaratoria de alerta de violencia contra las mujeres, fue resultado del trabajo directo realizado por este instituto, que fue posible precisamente por la eliminación de los intermediarios que ahora quieren volver a poner. A pesar de esto, el discurso del gobernador ha asegurado que la agenda de inclusión y la igualdad sustantiva dejarán de ser una simulación en Jalisco, para lo que propone reformar la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, homologar contenidos a la ley general, establecer un único procedimiento, promover en todos los municipios la armonización normativa y programática de la agenda de género, así como implementar y dar seguimiento a las medidas y recomendaciones señaladas en la alerta de violencia contra las mujeres, implementar campañas preventivas y de atención, ejecutar mecanismos efectivos de sanción y mejorar los servicios de atención y personal en conjunto con la iniciativa privada y la aplicación de modelos de actuación de la ONU. Estamos de regreso y aquí confundidos con los micrófonos, jugando entre quien abre. Pero bueno, Jaime, a tono con lo que estamos charlando y con lo que se plantea en la cápsula, tenemos además una novedad en el sentido de que desaparece un instituto que se había venido constituyendo en una
importantísima puerta de atención y de refugio para las mujeres en nuestro estado, y que se, entre comillas, transformaría en una secretaría. Bueno, mira, a mí sí me parece muy preocupante, por no decir escandaloso incluso. Creo que va a tono con sus alianzas con la derecha y la ultraderecha. Hay que recordar que son profundamente enemigos del concepto y lo que significa exactamente, y lo que implica políticamente hablar de género. Entonces, yo creo, me imagino que es parte de sus acuerdos y va por ahí. Es mi opinión, salvo que se pruebe lo contrario, pero lo que sí te digo que es muy grave porque primero pasa a ser una dependencia directa del Ejecutivo, pierde esa autonomía que tenía el instituto. Segundo, es subsumido en una cuestión más general de bienestar en lo que se puede perder, incluso el sentido más claro de la cuestión de las mujeres, y sabemos que quien puede negar a estas alturas que las mujeres en este país y en buena parte del mundo viven situaciones de una discriminación económica, social, política, etcétera, ¿no? Y que eso pues requiere una acción afirmativa en muchos sentidos, no solo en romper el famoso techo de cristal en las representaciones, sino en la afirmación de sus derechos a través de instrumentos como son los institutos de las mujeres, por ejemplo, ¿no? Tanto a nivel nacional como local. Y por otro lado, la cuestión del feminicidio, que Jalisco destaca en ese terreno, la cuestión de la violencia doméstica que vive la mujer, porque luego también esto se puede caer en esta cuestión de manejarlo como un concepto genérico de violencia doméstica, y se encubre lo que es propiamente la violencia contra la mujer, que tiene una serie de características y que, entre otras, implica una situación de digamos, superioridad no solo física, sino social, etcétera, que digamos coloca en una situación muy difícil a la mujer violentada, ¿no? Entonces, este tipo de organismos precisamente lo que hace es poner en evidencia estas situaciones, apoyar y impulsar condiciones de menos violencia particularmente, y bueno, ya quisiéramos aquí apuntar hacia la igualdad realmente de género, y su desaparición me parece terrible, y más cuando lo vemos en la perspectiva de que creo que hay cuestiones en las que no deben de prevalecer las cuestiones personales, ni mucho menos religiosas, y cuando digo religiosas es ahorita lo explico, cuando concebimos, por ejemplo, que los animales y como ellos dicen, los animales humanos y los no humanos, pues somos lo mismo, y hay que recordar que él, como presidente municipal, si algo pudiera haber caracterizado su gobierno, es esta visión sustentada en este concepto vegano, de que los animales son iguales que los humanos, y como ellos no tienen defensas, pues hay que centrarse en eso. Y entonces, bueno, pues vimos cómo se perseguía más fácilmente a quien maltrataba un gatito o un perrito que a quien violentaba a una mujer, ¿no? Entonces me parece que el peligro es que esto se convierta en un espacio que privilegie el maltrato al pajarito o al ratoncito, ¿no?, que a las mujeres. Entonces, creo que sí es muy preocupante, creo que debe de mantenerse y debe lucharse por la restitución si se elimina finalmente el Instituto de las Mujeres, y me parece que en este caso, pues muestra precisamente un retroceso fundamental en este país, cuando es de las pocas cosas en que se podía haber avanzado un poco, ¿no? Al menos digamos simbólicamente. Claro que se ha incrementado mucho el feminicidio, el gobierno de Peña y a nivel local el de Aristóteles, pues no rinden buenas cuentas en ese sentido, pero lo que sí es que se crearon estas instituciones que creo que deben de preservarse mínimamente, ¿no? Estaría permeando esta, entre comillas el término, ideología de género tan cara a los movimientos de derecha, que están en contra de preceptos reales y concretos de igualdad de derechos para todo el mundo, independientemente de las orientaciones y preferencias sexuales. Sí, claro. Yo creo que para mí lo que está detrás
de la desaparición del Instituto de las Mujeres es esta idea de ir en la idea de que, bueno, pues es que todos los derechos para todos igual y sin distinción de que son hombres o mujeres. No, sí se requiere una acción afirmativa, porque la mujer ha vivido en situaciones, como digo, tal vez no legales ya, porque precisamente desde la época de Echeverría, que se celebró el Año Internacional de la Mujer, promovido por la señora Zuno y el propio Echeverría, se modificaron las leyes, porque antes, hay que decirlo, la ley establecía incluso la sumisión de la mujer para una serie de decisiones, al estilo de los estados islámicos fundamentalistas, ¿no? Y en el caso de la realidad, aunque eso ya no esté en la ley, sigue siendo así. La mujer pues consulta o requiere casi de hecho la aprobación del marido hasta para decir sobre ya no digo sobre sus propiedades, cómo las va a manejar, sino a veces hasta qué ropa se va a poner, ¿no? Y bueno, el asunto de la violencia, el asunto de la discriminación, el asunto de una serie de cuestiones que no están necesariamente en la ley, o que no están en la ley, pero que requieren precisamente una atención muy directa. Y la discriminación hacia cualquier otro tipo de personas, por su preferencia sexual, por su piel, por sus gustos de vestir, etcétera. Es decir, todo eso también tiene que ser atendido, evidentemente, porque tenemos que partir de que la igualdad debe estar en todos los terrenos. Claro, la más difícil de conseguir será la igualdad social y económica, y para eso se requeriría una sociedad socialista, que López Obrador no lo está proponiendo, pero por lo menos se puede avanzar en una situación en donde los extremos de pobreza y de desigualdad no sean tan grandes, en el caso de un gobierno como el de López Obrador. En Jalisco yo no lo veo por ningún lado, pero como digo, incluso en estos terrenos que no afectan las relaciones de clase, las relaciones económicas, y que el propio gobierno, digamos, del imperio, con Obama, pudo avanzar mucho en eso, y en México se lograron algunos avances, pues aquí lo que estamos viendo es un retroceso, ¿sí? Eso me preocupa mucho. Pues vamos a hacer aquí nuestra última pausa antes de seguir con la conversación para no emocionarnos de más, Ramón, si te parece. Perfecto. Y vamos entonces, enseguida regresamos para abordar algunos puntos que se quedan fuera en este análisis sobre la agenda estatal. Diálogos del pensamiento, el espacio de las ciencias sociales y humanidades. Continuamos. Bueno, estamos de regreso. Fíjense, a mí me gustaría retomar uno de los puntos que se apuntaban, se señalaban en el inicio de este programa en la editorial, que tiene que ver con la figura de los superdelegados. Recordemos que esta figura pues pertenece a las modificaciones que hubo en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y a mí me llamaba mucho la atención ver que cuando se discutía esta reforma, pues se suscitaron 11 horas de debate, y que esta discusión fue interrumpida por los grupos opositores con cartelones haciendo referencia a la dictadura de López Obrador. Entonces, bueno, esta figura que llega como a imponerse, se ha tomado en los estados, pues se ha tomado como una pérdida de la autonomía estatal. Entonces me gustaría, doctor Jaime Tamayo, pues que nos ayudara a comprender en qué consiste esta figura, si realmente supondría una pérdida de autonomía estatal, y que además pues analizáramos el caso concreto del superdelegado para el estado de Jalisco, que es Carlos Lomelí, que bueno, así tiene ahí como una larga cola que le pisen, ¿no? Como propietario de empresas que han estado relacionadas en ciertas cuestiones de fraude y de venta de medicamentos caducos a la Secretaría de Salud, y que además se le han imputado vínculos con el narcotráfico, en fin. Sí, bueno, mira, primero, sobre el asunto de los llamados por la prensa y la derecha superdelegados, y digo llamados porque eso no existe. ¿Qué son? Son delegados del gobierno federal, no son superdelegados, son delegados que tiene el gobierno federal, que sustituyen a los delegados de las secretarías y los organismos descentralizados federales. No desaparecen las delegaciones y los que hacen el trabajo cotidiano de estas organizaciones, pero ya nos están pagando alrededor de 80 altos funcionarios, que algunos de ellos no tenían realmente ninguna función. El delegado federal, en este caso,
bueno, pues existen luego ya otro tipo de funcionarios de menor rango, que son los que operan, y el delegado lo que hace, hasta donde quedó pues establecido, pues es decidir conjuntamente con de acuerdo a lo que le marque el gobierno federal y las leyes de presupuesto, etcétera, la supervisión y la operación de esos recursos, que son federales, no está interviniendo en los recursos estatales, ¿sí? Siempre se hizo a través de organismos federales. Cuando escuchamos que alguien protestaba porque hubiera un delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por ejemplo, ¿sí?, o un delegado de Relaciones Exteriores, o un delegado, sí, y era un gasto absurdo. Estos ahora están concentrados en uno, pero siguen operando las delegaciones. Ese es el sentido. Pero se volvió una forma de descalificar una decisión de López Obrador que iba en el sentido de la autoridad, básicamente, y también del control de los recursos, porque esta forma de tener muy separado todo permitía que se dieran una serie de irregularidades, desde los moches hasta la desviación de recursos, la famosa estafa maestra, etcétera. Entonces se supone que esto permite que haya una mayor vigilancia de que los recursos vayan directamente y no por una serie de escalas, que es donde luego pasan las desviaciones, al donde deben de ir, ya sea a obra pública o a gasto social, que es donde, por cierto, más se estaba desviando los recursos, ¿no? Es decir, robando directamente, por decirlo, del erario público. Entonces, ese es el sentido a nivel nacional. En el caso de Jalisco, esto además efectivamente se complica porque el que es el delegado es el que fue candidato de la corriente política o el partido político de López Obrador a la gobernatura, que por cierto anteriormente había estado vinculado con Alfaro. Habían participado juntos en procesos electorales y bueno, esto se tomó ya de una manera que pareciera más personal. Yo te diría que creo que eso a estas alturas no debiera ser el objeto de la discusión. Si hay algún señalamiento sobre el desempeño que pueda tener el delegado como delegado, pues habrá que hacerlo y habrá procedimientos para hacerlo, ¿sí? Hay acusaciones contra él que no fueron probadas, incluso los señalamientos que se le hicieron en Estados Unidos efectivamente parece ser que no se probó. Eso no demuestra ni una cosa, ni que sí ni que no, simplemente que no se probó. Pero bueno, no hay, digamos, no es un argumento. Lo que sería un argumento es que se mostrara, por ejemplo, que él es como delegado, que tiene que ver en este caso con la entrega y supervisión de los recursos para asuntos de salud, por ejemplo, estuviera a la vez vendiendo medicinas como lo hacía anteriormente al sector público. Eso sí sería una cuestión que había que denunciarlo, pero hasta ahora nadie sabe que lo esté haciendo así. Entonces me parece que ese no es un problema en estos momentos, no sé si llegue a serlo, pero no lo es, ¿sí? Entonces creo que esta cuestión del delegado es de llamarle superdelegado de entrada, es tratar de ir marcando ciertas características que no tiene la estructura del gobierno de López Obrador, y que él tiene toda la autoridad y la legitimidad y además legalidad para hacerlo, su propia estructura, no viola ninguna ley ni nada. Es decir, cada presidente incluso modificaba las estructuras de su gabinete, etcétera, ¿no? Eso es, nada más que ahora pues se trata de López Obrador y entonces hay que pegarle por ese lado. Y así como se utiliza la palabra superdelegado, bueno, pues acusarlo de dictador por esto, porque presenta una iniciativa para modificar la ley, para modificar la estructura de la administración pública, como lo hicieron cualquier otro presidente, me parece no solo un exceso, digo, realmente no digo que es una estupidez, porque obviamente responde a una idea de ir sembrando la idea de que es el dictador, ¿sí? Como alguna vez era el peligro para México, ¿sí? Bueno, pues esos discursos que quieren que lleguen, que en algún momento pudieron llegar a ciertos sectores sociales, que hoy ya no impactan, pero que siguen siendo discursos orientados a generar un malestar que luego sería canalizado políticamente y electoralmente, ¿sí? Y yo creo que esto es algo que lo vamos a ver en 2 años y medio, resucitado con mucha fuerza, o tratando de resucitarlo,
para tratar de derrotarlo en las elecciones y además tratar de sacarlo, porque López Obrador seguramente cumplirá con una propuesta muy democrática, que es poner su gobierno a decisión de la sociedad en un proceso de evaluación en términos electorales. De manera pues que esto de dictador, esto de superdelegado, etcétera, pues va otra vez en aras de un proyecto político anti-López Obradorcista y que tiene la derecha en general, y que bueno, el gobierno estatal ha tomado muy claramente. Cuando escuchamos todo este discurso supuestamente federalista, pues bueno, hay que ser claros, en México no existe el federalismo desde hace mucho, ¿sí? Es una ficción, y nunca, personajes como el actual gobernador se caracterizaban por ser federalistas. Federalista fue Zuno, que se enfrentó a Calles. Ha habido personajes que tomaron y asumieron la defensa de la soberanía del Estado, pero después pues fueron gobernadores incluso de dedazo puestos por el presidente, y eso fue modificando la estructura, y hay cierta autonomía hacendaria, y esa permanece. Los delegados nunca, jamás fueron nombrados por los gobernadores, los delegados de gobiernos federales, de estructuras federales, eran nombrados por el secretario respectivo o incluso por el presidente. Y ahí muchas veces precisamente se nombraba personajes que tenían que ver con que se habían participado políticamente en las campañas, etcétera, ¿sí? De tal manera que no... que sorprende que quienes fueron incluso parte de todo aquello en su momento, pues ahora se escandalicen y hablen como si esto nunca hubiera ocurrido, ¿sí? Y bueno, yo pienso que el sentido, independientemente de la persona, el sentido del delegado del gobierno federal tiene, como digo, dos objetivos: ahorrar recursos públicos, por un lado, con funcionarios innecesarios, y segundo, tener un control más directo del gasto público, y de alguna manera también podríamos decir tercero, que la entrega sea directa sin pasar por tantos intermediarios, que es donde se va recortando el dinero, ¿no? Me gustaría leer un comentario que nos hizo llegar Rodrigo Cornejo por el Facebook. Un saludo, Rodrigo. Dice: el nuevo sistema de justicia penal y la resolución alternativa de controversias siempre va a estar rebasado. Sin vínculos de confianza social estará roto todo, sea la cuarta transformación o la refundación. Bueno, hay que recordar que esto viene del gobierno anterior, ¿no? Y que inició incluso con Calderón, la famosa reforma del sistema penal acusatorio. Entonces no es una cuestión que venga con la cuarta transformación ni con la refundación de Jalisco. Ahí en todo caso habrá que ver cómo se ajusta para que deje de ser tan ineficiente, por un lado, pero también eso tendría que ir acompañado de una reestructuración de los órganos encargados de la procuración y de la administración y la impartición de la justicia, es decir, de fiscalías y cortes y tribunales judiciales, ¿no? Pues estos intentos y estos proyectos de infundir terror entre la población, entre la ciudadanía, evidentemente que vienen cayendo en saco roto frente a los hechos. Nos quedan todavía muchos puntos para discutir, Jaime, el reloj nos castiga como de costumbre, pero tu casa, como siempre, te invitaremos al cumplimiento de los icónicos 100 días de gobierno para conocer tus impresiones sobre lo que al momento vaya ocurriendo en lo que nos has charlado hoy y en lo que vaya a continuar ocurriendo. Sí. Pues con todo gusto, muchas gracias, me encantará estar aquí con ustedes nuevamente. Gracias. Pues para ya despedirnos, pedirle su ayuda, doctor, para elegir el ganador de los libros que tenemos. Un número del 1 al 11, por favor. 9. Okay. Felicidades a Ruth Vanessa Barajas Navarro, te llevas nuestro paquete de libros. Por favor, te esperamos en nuestras oficinas de lunes a viernes de 10 a 4 de la tarde. Esto es en el Cux de la Normal. Si vas por Avenida de los Maestros, la
pasando la glorieta, la puerta 1, el edificio que te queda enfrente, el edificio G, que es el mismo de control escolar, por las escaleras de frente a la librería El Kiosco. Ahí te vas hasta el último piso. Adentro del Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales nos puedes encontrar hasta el fondo del mismo. Pues la próxima semana iniciamos con nueva temática, en efecto, nueva diada. En punto de la 1 de la tarde. Los esperamos entonces y que tengan excelente semana. Gracias a todos. Gracias de nuevo, Jaime. Pues muchas gracias a ustedes y un placer estar con su auditorio. Reflexión, sociedad, investigación, política, análisis, lenguas, debate, historia. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Diálogos del Pensamiento, un lugar de encuentro para las ciencias sociales y humanas. Hasta la próxima.